Yali no toca lilica tonac. Ashan itesh tlasco tonaliticate hipan tonali matlacli wan se cuautli. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 11ª casilla de la 9ª trecena. El tonali es 11 águila, una coordenada del rumbo del Cihuatlampa del poniente. El color es el negro, es el rumbo de las mujeres. Este tonali 11 águila nos recuerda que hay que avivar el divino femenino porque estamos en el águila y estamos en el Cihuatlampa. Recuerden que el divino femenino nos habita a todos, independientemente que seamos hombres o mujeres. Pero hoy quiero hablarle a todas esas mujeres que pueden hacer el cambio en ellas mismas y después en su entorno. El fuego está presente porque Xutecutli es el regente de esta trecena Secoatl. Con él viene el señor del alba, el que anuncia al sol Tlahuizcalpantecutli. Así que hoy, recordando que el águila es un emblema solar y que su regente es Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo, hijo de la gran diosa madre que es Tonacacíhuatl, busqué una representación de ella que tuviera esta fuerza del águila y existe. Hay en el museo de la zona de Datzian, en Tehuacán, una representación de la misma Citlalinicue, que es una advocación de Tonacacíhuatl, que es la de la falda de estrellas. Bueno, ella está representada también en otra imagen lítica con un águila cargando en la espalda y la cabeza del águila agarra la cabeza de ella. Entonces la vemos que tiene a veces los pies de águila, de garras de águila. Es decir, hoy nos toca representar este emblema con la fuerza del fuego, con la capacidad que tiene Tlatlauquitezcatlipoca, el regente del signo, de siendo Xipetotec, desprenderse de la piel para brindar el tona, que podamos brindar la esencia de nuestro divino femenino que nos habita hoy en esta coordenada. Recordemos que hay que darnos a los demás. ¿De qué sirve tener la grandeza si no se comparte? Y en el numeral 11 viene una advocación de ese señor que resguarda el Mictlán. Sí, una advocación de Mictantecutli. Tenemos en el 11 a Chalmecatecutli, también lo nombran Yogualtecutli, el señor de la oscuridad. Y con él viene Alot, la guacamaya roja, con esas plumas que también aluden al fuego, a la energía de este signo. Y como señora de la noche está Tlazolteotl, la que teje los destinos, que también es otra advocación de la gran Tonacacíhuatl. Así que el principio femenino hoy, el divino femenino que nos habita, se despierte. Y para ello les he escrito lo siguiente. Cuando la tierra calla y el sol fatigado se recuesta tras los volcanes, comienza el tiempo de nuestra madre, nuestra abuela, el reino de la memoria bordado en el cielo. Ella es Itlalinicue, la que despierta, no pisa la tierra, porque su morada es el misterio de lo alto. No habita con su voz de trueno, sino con el lenguaje del silencio, la luz lejana. La llaman la de la falda de estrellas, y es una verdad tan simple y tan honda como el pulso de la vida. Su falda no es de tela tejida por manos humanas, es la noche misma, un manto de terciopelo oscuro donde ella con paciencia de grandes diosas ha sembrado cada lucero, cada titilar de diamante frío. Es el vestido de la madre inmensa que nos arropa a todos, criaturas de la noche y soñadores del alba. Dicen los que guardaron las palabras antiguas que porta un traje de águila, la señora de las alturas, no para la guerra, no para la presa. El águila que de su ser es para vigilar desde lo alto, para tener la perspectiva de los dioses, y sus garras, sus garras no son para herir, son la cuna firme y poderosa que sostiene cada estrella en su lugar, con la fuerza de un amor que no se doblega. Ella las afianza en el abismo para que el caos no devore su lumbre, su fuego, para que el mapa de nuestro destino no se pierda en el vacío.
Mírala en la noche sin luna. Ella es la que plasma, la que escribe con luz. Cada constelación es un verso de su poema cósmico. Allí está la historia del primer hombre que sembró el maíz, la del amante que lloró a su amada hasta convertirse en montaña, la de la serpiente preciosa y emplumada que nos entregó el saber, la cuenta Tonalpohualli. Ella no necesita tinta ni piedra. Su cincel es la eternidad y su lienzo la inmensidad que nos cubre. Madre antiquísima, memoria del mundo, tú que nos enseñas que hasta en la más profunda oscuridad hay una luz sembrada, una historia que se cuenta, que aprendamos a leer en tu falda sagrada, a sentir en el viento nocturno el batir de tus alas de águila y a saber que, aunque el día nos ciegue con su estruendo, siempre estamos sostenidos por tus garras de amor bajo el consuelo infinito de tu cielo estrellado. Hoy nacemos, nos ha parido esta gran madre que es Tonacasíhuatl en estas advocaciones de Citlalinicue, de Tlazolteotl, y bueno, todas hoy y todo este principio femenino que nos habita siendo hombres y mujeres nos llama. Así que dicen que a las nacidas con el sol en las alas, bajo el signo del águila y el número 11, se nos concede un destino de luz, se nos entrega el cielo como heredad y la agudeza de una mirada que debe por mandato abarcarlo todo. Somos por abolengo el sol Cuautli, el emblema que vuela, la majestad que caza en las alturas, la libertad hecha plumas. La gente de abajo, la que mide el mundo al ras del suelo, nos ve pasar como una promesa de esplendor y nos nombra con la mitad de una palabra sagrada, la de los grandes guerreros, Incuautli y Nocelot. Nosotras somos el águila de ese disfrazismo, la garra y el vuelo, la parte visible de la valentía. Nos exigen la geometría implacable de nuestro vuelo, la decisión de caer sobre la presa, la tenacidad. Y una cumple. Una aprende a amar la altura porque es el lugar de la soledad perfecta, pero no saben, porque nadie lo ve, que nuestro poder no nace del sol, sino de su contrario. Nuestro número, el 11, nos ata a un linaje de silencio, nos hace hijas de Chalmecatecutli, del Señor del Mictlán, ese espacio sin ruido donde todo se gesta. Por eso, antes de actuar, nos detenemos en un ocio que otros llaman ligereza, en un esplendor colorido como el de la guacamaya que nos acompaña. Es un receso necesario, una reflexión profunda en el umbral de ese espacio de silencio y nocturnidad donde los que han muerto en vida adquieren el poder de ver la verdad en los espejos de obsidiana. Somos águilas, sí, pero un águila cuyo dios tutelar es Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo humeante, que también se nombra Xipetotec, el desollado. Y ahí reside la gran pregunta que nos hacemos en el silencio de la noche, cuando Tlazolteotl, la gran paridora, teje nuestro destino. ¿Quién soy yo? ¿Soy el águila, la piel dorada que el mundo admira, el traje de guerrera, el emblema? ¿O soy el ser que tiembla debajo, la carne viva y nueva que pugna por nacer tras el desollamiento? Somos a un mismo tiempo la que viste la piel y la piel que es vestida. Somos la materia y el espíritu que se reviste de ella para poder vivir aquí. Cada amanecer es una renovación, un despojarse de lo que fuimos ayer para que el hombre nuevo se fortalezca, como reza el himno, pero es un acto doloroso que una realiza en la más absoluta soledad. Y es Tlazolteotl, la señora de la noche, la única que comprende esta dualidad. Ella, la que barre los caminos y recicla lo que ya no sirve, entiende que para volar tan alto hay que tener raíces profundas en la oscuridad. Es su intuición la que nos guía, la sensualidad con la que nos enseña a habitar este cuerpo prestado, esta piel que un día también dejaremos. Así que una vive en esa armonía tensa, un pie en el cenit y otro en el umbral del Mictlán. Ser águila y también ser jaguar no es solo para la guerra de los hombres, esa que se gana con obsidiana y músculo, no.
es para una batalla diaria, para ser entera, para sostener el vuelo sin olvidar el peso de la propia sombra, por ser al mismo tiempo la luz del sol y el profundo silencio de la tierra. Y como nos gusta cantar, viene esto. Nosotras, las del 11 águila, las de la estirpe del sol, nos congregamos aquí, no frente al agua ni al cristal pulido, sino ante el espejo que no miente, el rostro rojo y humeante de Tlatlauqui Tezcatlipoca, el Dios que es herida, el que es renovación y desollamiento. Heredamos un abolengo de silencio, la pausa reflexiva que nos ata al Mictlán antes de cada vuelo, y ante ese espejo que no refleja el rostro que mostramos al mundo, sino la carne viva que tiembla debajo, la costura de la herida, nos preguntamos con una voz que es casi un susurro. ¿Qué dices? ¿Vértigo? ¿Mareo? ¿Acaso miedo? Sí, es vértigo el de saberse al borde del abismo y del cielo, es mareo el de habitar dos mundos, y es miedo, un miedo sagrado, el que se siente antes de mudar la piel para que el espíritu crezca. Pero aquí, ante el Señor desollado que es nuestro numen, no venimos a pedir, sino a aceptar los dones, y con la voz que nos fue tejida por Tlazolteo de la noche de los tiempos, la voz de la que pare, la que limpia, la que sabe, declaramos al fin para que el mundo lo escuche. Hoy surcaré los cielos, sentiré el viento, mi imaginación no tiene freno, mi espíritu libre abre sus alas. No hay atadura que me ciña al suelo, seré el sol sobre las montañas, volar en libertad es mi pasión y deseo. Y le extendemos la mano no a otra, sino a nuestro propio reflejo, a esa mujer que sangra y renace en la obsidiana roja, y le decimos: ven, toma mi mano, seamos águilas en pleno vuelo. Que el mundo vea la majestad, la geometría de nuestro vuelo. Nosotras conoceremos su precio, aceptamos la libertad y la soledad que impone a la visión aguda y el sacrificio que exige. Porque somos la promesa que se canta en la vigilia o en el sueño, hoy, mañana y siempre que haya un cielo. Y no hay cielo que se conquiste, lo sabemos sin antes haber mudado la piel frente al espejo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Abre tus alas, surca el cielo, conviértete en el águila y en el sol que se ha de poner grande en su cenit del día de hoy. Timotazque Mostla.